Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey y luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente, y él la abrió y Eliseo disparó. ¿Qué significa esto? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 13. Qué gusto saludarte esta mañana, qué bueno que abres la Biblia a pesar de que es domingo y regularmente se dedica al descanso y algunas otras actividades deportivas o recreativas. Qué bueno que decides buscar al Señor. Bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta la vida resumida de algunos reyes y quizá nos podamos confundir porque se asemejan. Eso lo estamos viendo por segunda vez, que el rey del norte y el rey del sur tenían el mismo nombre. En este caso vamos a ver a Joacás, hijo de Jehú, que comenzó a gobernar Israel. Estamos hablando del norte. Él gobernó en Samaria y gobernó 17 años. Versículo 1. El versículo 2 resume básicamente su vida. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí, amigos, nos sorprende cómo tuvo impacto la vida de este primer rey del norte, de Jeroboam. Su maldad, el haber traído la idolatría, el haber levantado esos becerros de oro, fue una tendencia, marcó una tendencia, y todos los reyes del norte fueron perversos, todos fueron malvados y siempre se les va a comparar con él. Así que no fue poco lo que hizo. Él puso la línea sobre la cual todos los demás continuaron. Así que Joacás hizo lo malo, siguió este ejemplo, pero algo sucedió. Versículo 3, el Señor Jehová se enojó, muy molesto, y entonces, debido al pecado del pueblo, permitió que el rey Hazael, el rey de los asirios, y su hijo Ben-Hadad vinieran y los derrotaran en repetidas ocasiones. Si te das cuenta, muchos de los fracasos del pueblo se debió a su maldad y que a Dios simplemente Jehová se retiraba, y al retirarle su protección, todo venía abajo. Y mis amigos, eso nos debe dejar claro que también nosotros, Dios permite muchas veces, en ocasiones, permite adversidades, permite nuestros fracasos para que nosotros en esa situación podamos encontrar la humildad para buscarle. Pero el versículo 4, amigos, nos deja abierta una de las ideas más valiosas de la Biblia. Dice que Joacás, con toda su maldad y toda su idolatría, buscó en oración ayuda a Jehová, y Jehová escuchó su oración porque él veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Y mis amigos, nuevamente aquí vemos la misericordia, la bondad y la paciencia. El Señor pudo haber dicho: no hay nada para ustedes porque son tercos, porque son rebeldes. Pero este versículo nos resume tanta misericordia y tanta paciencia. Por eso te digo que cuando nosotros lo buscamos al Señor, siempre estarán abiertos sus brazos. Sin embargo, aunque se arrepintió y Dios le protegió, él siguió, versículos 6 y 7, en la maldad de la idolatría. Y eso sabemos que hasta el día de hoy, muchas veces los que creen en Dios son idólatras. Y eso siempre ha sido el problema a lo largo de la historia. Por otro lado, versículo número 10 nos presenta a Joás, hijo de Joacás. Él comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del rey Joás en Judá. Y su descripción es mucho más pequeña. El versículo 11 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam. Otra vez lo comparan con el primer rey. Y básicamente así, dice que todo su reinado y lo que hizo está también en el libro de los reyes de Israel. Y cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Y luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Vamos a ver Jeroboam II. Sabes que en ese vamos a dedicar más tiempo. Su padre, Joás, él básicamente simplemente hizo lo malo y no se menciona más. Pero Jeroboam II va a ser uno de los grandes reyes del norte en muchos aspectos. De veras, quiero que nos detengamos a estudiar Jeroboam II porque te vas a sorprender de qué es lo que él hizo.
Del versículo 14 en adelante nos narra la decadencia, la enfermedad de Eliseo. Recordemos, amigos, que por más grandes que sean los hombres y las mujeres de Dios, nos atacan muchas veces las mismas enfermedades que aquellos que ni siquiera sirven a Dios. El versículo 14 dice que Eliseo cayó enfermo de muerte. Sabes que la construcción de esta oración nos deja entender, y también los comentarios sugieren que fue una enfermedad muy larga, muy dolorosa, y que pues tardó mucho tiempo con esta enfermedad. Y lo que nos recuerda, amigos, es que siempre es digno de estudiar por qué los grandes hombres y mujeres de Dios muchas veces sufren de maneras que uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Si Eliseo tuvo un ministerio tan grande, si te das cuenta, fue un hombre de muchísimos milagros, de muchísima fe. ¿Y por qué se enfermó y tardó tantos años enfermo? Bueno, solamente recordarte que eso es algo que Dios siempre se reservará para que un día nos pueda explicar por qué suceden las cosas así. Bueno, Joás, el de Israel, fue a visitarlo y lloró sobre él y le dijo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Esta es una expresión que se ha estado diciendo hacia Eliseo. Y fíjate que Eliseo, con sus últimas fuerzas, ya entrado en la enfermedad y en la vejez, todavía tuvo el momento para, a través de una metáfora, poder bendecir a este rey. Le dijo, ve a traer tu arco y trae algunas flechas. Y este rey lo trajo, se puso junto al profeta. El profeta lo toma de la mano sobre el arco, así como si le estuviera enseñando a tirar. Y entonces le dicen, abre esta ventana que da hacia el oriente y dispara. Entonces viene la palabra inspirada. Eliseo dijo, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos. Este era un mensaje profético. Y ahora fíjate lo que va a pasar. Él entendió que todo esto del arco y la flecha era una metáfora y era también una profecía. Y entonces Eliseo le dice, versículo 18, levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Fíjate, 3 veces. Pero entonces el hombre de Dios, es decir, el profeta, se enojó y exclamó, tendrías que haberla golpeado al piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y después de esto, Eliseo murió. Mis amigos, esta pequeña metáfora nos recuerda que nuestras intenciones, nuestros sentimientos, todo lo que tenemos en el interior, se refleja en nuestras acciones externas. Es decir, este rey no estaba convencido de que realmente Dios le pudiera dar una victoria. Y aunque se le dice todo esto, un arco, unas flechas, tira y se le da un mensaje profético, él simplemente golpea la tierra 3 veces. No está seguro, no tiene la convicción de que Dios le va a dar la victoria. Si él hubiera tenido esta convicción, su expresión hubiera sido golpear la tierra 5, 6, 10 veces, porque esto era una representación de su convicción y su deseo de liberarse completamente de los sirios. Mis amigos, ¿cuánta determinación tenemos nosotros en la vida? ¿Cuánto convencimiento tenemos? ¿Cuánta seguridad tenemos en hacer determinado proyecto, plan y sueño? ¿De veras lo quieres? ¿De veras quieres esto que has pedido al Señor? ¿O solamente es un deseo temporal? Es un pequeño deseo insignificante que se va y se acaba con las adversidades de la vida. Este versículo y esta pequeña historia nos recuerda que si de veras creemos y queremos, Dios nos va a dar victoria. Tenemos que insistir, tenemos que ser claros en qué es lo que queremos, porque Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha guiado para que sepamos qué es lo que nosotros queremos y de esa forma lo expresemos. Este rey pues no pudo destruir, de hecho, Hazael, el rey de Aram, los sirios, los siguieron
atacando y los siguieron molestando y ellos nunca pudieron librarse de este imperio. Un relato interesante está en el versículo 21 y es que dice que algunos israelitas estaban enterrando a un hombre. Cuando vieron a lo lejos que venían unos saqueadores asirios, entonces se apresuraron y por las prisas tiraron el cuerpo y este cayó en la tumba de Eliseo. Fíjate qué interesante. Y cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó, se puso de pie y salió corriendo. Esto no quiere decir que los huesos de Eliseo tengan un poder en sí mismos, sino que representa la santidad y ese ministerio tan lleno de poder que tuvo Eliseo. Por eso este hombre se levantó para recordarle al pueblo que Eliseo, aunque murió dentro de esta enfermedad y murió, pues sí, cansado de la vida por las enfermedades, él fue un hombre lleno de mucho poder. Recordemos, amigos, que el poder no está en nosotros, está en la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Si tú vives en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vivirá en ti y serás un hombre muy fuerte, serás una mujer muy fuerte, porque Cristo habita en tu corazón. Querido Padre, al repasar estas pequeñas historias y de toda una vida de estos reyes, solamente nos quedamos con: ayúdanos a ser decididos, ayúdanos a estar convencidos y anhelar profundamente lo bueno, lo correcto. Que no nos dejemos vencer por nada, sino que seamos fieles a ti porque tú eres fiel a nosotros, Padre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando al Señor, el Señor quiere escucharte.